Queridos amigos, cuando uno mira alrededor y mira las circunstancias las cuales nos rodean, nos damos cuenta cuánto nos necesitamos. Y en esa necesidad que sentimos de los unos por los otros, a veces nos creemos que es imprescindible. Tan imprescindible que nos queremos servir los unos de los otros, y esto nos lleva a esclavizar, porque unos por un partido político, otros por una creencia y otros por otras cosas han sufrido del qué dirán o del qué me harán, del mundo. Y otros, unos porque lo han sufrido y otros porque no lo quieren sufrir, quizás unos y otros quieren llevarse bien con el mundo. Y el mundo trae sus consecuencias, claro está. Cuando uno quiere dejarse arrastrar por el mundo, la inercia del mundo, nos llevamos por él, no solamente que perdemos nuestra personalidad, bien sea religiosa, bien sea política, bien sea lo que sea, perdemos la personalidad. Y no solamente eso, sino cuando es en las cosas de Dios, perdemos nuestra salvación, que es lo más precioso. Pero el mundo ata con hilos invisibles, de tal manera que nos es difícil desatarnos. Vamos a leer algo que nos habla de esto en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y versículo 13. San Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud al Señor: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vistiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Queridos amigos, ya vemos
qué diferente es cuando la persona confía plenamente en el Señor. Hoy la actitud del mundo hacia nosotros ha cambiado un poco, porque la ley ha cambiado. Y entonces no se ve tan mal visto que una persona entre a la iglesia evangélica a escuchar el Evangelio. Pero con todo no es fácil. Lo sé, no es fácil. Hay que luchar con ciertas costumbres de uno mismo, hay que luchar con ciertos dichos de compañeros, de familia, hay que luchar para poder llegar a venir. Y yo no digo que cuando se viene es que ya se ha encontrado lo que se buscaba, pero hay cierta lucha, lo sé. Sin embargo, queridas almas, muchos tienen deseos y no han tenido la valentía todavía de venir a escuchar el Evangelio, porque temen en su interior, temen, aunque no lo confiesen, temen al qué dirán de la gente y al qué me harán. Así que si yo voy, no solamente dirán, sino que alguno no me dará el trabajo, no me dará el papel que necesito, y yo no sé cuántas cosas se inventa la mente humana. Pero es que cuando estamos pensando en oír el Evangelio, la palabra de Dios, no nos damos cuenta que es la palabra de Dios, y Dios está por encima de todo. Y cuando Dios no quiere, no llueve. Y cuando Dios quiere, truena. Y cuando Dios quiere, tenemos alimento. Y cuando Dios quiere, tenemos salud. Y cuando Dios quiere, tenemos todo. Pero le damos tanta importancia al qué dirán, al qué me harán, a este mundo, al mundo, le tenemos tanto miedo más que a Dios. Y Dios dice en su palabra: no temáis a aquellos que matan el cuerpo. Después, nada pueden hacer. Lo máximo que puede hacer una criatura humana contra ti es matarte, si Dios lo permite, claro está, es matarte. Pero después, una vez muerto, ya no te puede hacer nada. Y dice el Señor: temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Y este es Dios, quien puede en un momento dado quitarte el suspiro, la respiración, y ya está, ya se ha acabado. Y después la eternidad sin Dios también. El hombre no puede darte lo segundo. La eternidad sin Dios el hombre no puede darla, ni quitarla ni ponerla. Por lo tanto, es a Dios a quien hemos de temer. Y cuando creemos, cuando vamos de verdad al Señor, no nos preocupa tanto qué me harán o qué me dirán. No me preocupa tanto el futuro, el afán de la vida. No me preocupa tanto la pompa, la fachada. Lo que me preocupa es llenar el vacío de mi corazón. Porque, queridas almas, ¿qué vale que digamos que somos de esta religión o que somos de la otra? ¿Qué vale que digamos que yo tengo un corazón muy bueno? ¿Qué vale que digamos lo que queramos si al final hay una angustia interior? Hay un miedo horrible ante la expectación de la muerte y el juicio de Dios. ¿Qué vale estas cosas? Lo que vale es que el Evangelio, la palabra de Dios con su poder, limpie nuestro pecado y tengamos seguridad del más allá. Seguridad. Pero el mundo trae consigo hacia nosotros bastante prejuicios. Según el diccionario, el mundo se puede definir de varias maneras. Puede ser el universo, puede ser la sociedad humana, puede ser la vida secular o mundana, o uno de los enemigos del alma, mundos, etc. Y así eso es lo que vamos a ver en esta tarde, algunas facetas de estas cosas. Hemos visto el afán de la vida, hermanos peleándose por una herencia, y como estiman la parte que no es favorecida por la herencia, estiman que Jesús es un hombre justo, pues le dicen que: Señor, haz tu justicia. Y el Señor dice: bueno, pero ¿quién me ha puesto a mí por juez? Y le cuenta el Señor aquella parábola de aquel hombre que se afanaba tanto
por las cosas de este mundo y nada por su alma. Y cuando todo lo tenía lleno, sus bienes y sus alfolíes llenos y recogidos en un lugar seguro, vienen a por él. Vámonos. Y le dice la palabra de Dios: necio, ¿y lo que has provisto? ¿Para qué? Tanto anhelar, tanto trabajar, y ahora cuando mejor estabas, te vas y todo trabajo te lo dejas. ¿Y ahora qué? Y esto es lo que suele ocurrir muchas veces en nuestra vida. Cuando mejor estamos, cuando más vamos a disfrutar de la vida, viene un golpe que destroza nuestro hogar. Queridos amigos, la vida es embustera. Los afanes engañosos. La riqueza, dice la palabra de Dios, son engañosas. Todo trata de engañar y de embetunar tu alma para que no te des cuenta nunca del peligro, y el diablo con el mundo y toda esta cosa ciega nuestro entendimiento, como veremos, para que no nos demos cuenta del peligro atroz en el cual estamos corriendo. La palabra de Dios nos dice en Corintios por San Pablo que la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo, cuando menos la esperemos, se pasa. La apariencia de ser feliz, de estar satisfecho, de haber conseguido aquello que queríamos en la vida, todo esto se pasa. ¿Y tú qué? Tú no pasas. Podrán decir fulanico o fulanita ha muerto, de repente o de accidente o en su cama, pero tú sigues viviendo. ¿Y dónde pasarán la eternidad? Si tú aquí te quedas con interrogaciones, sin seguridad, tú vas a un infierno, querida alma. Y el Señor te quiere explicar por su palabra que ahora, si tú le aceptas, ahora tú tienes seguridad de vida eterna. Para ello no te deben enlazar y atar tanto con este mundo. La palabra de Dios también nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece, vive para siempre. Así que si amamos al mundo, no estoy refiriéndome solamente a las discotecas, no estoy refiriendo solamente a divertirnos, no solamente a vivir la vida a nuestro antojo, sino que amamos tanto al mundo, a lo que nos rodea, a lo que hemos creado, a lo que hemos ganado, aún inclusive nuestros hijos, amamos tanto esto que por amor a estas cosas olvidamos nuestra necesidad, nuestra salvación. Y esto dice el Señor, que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en él. Más dice el apóstol Santiago: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Inmediatamente que amamos al mundo, somos enemigos de Dios. Y, queridos amigos, Pablo decía a Timoteo: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Para qué luchar tanto? El Señor decía: una vez que tengáis comida y vestido, basta al día su afán. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto a poseer? ¿Para qué tanto afán? ¿Para qué tanto estrés en la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Basta al día su afán. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo lo daré, dice el Señor, por añadidura. Así que si buscamos al Señor lo primero, lo demás, la comida, el vestido, ya lo promete el Señor, nos lo dará por añadidura. Pero somos tan tontos que siempre estamos buscando el afán de este siglo, las cosas de este mundo, y dejamos para última hora, como recompensa por nuestros afanes, queremos el cielo. Y esto no es lo que dice el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo lo daré por añadidura. Pablo, escribiendo a una iglesia
que ya se habían convertido al Señor, les dijo: Dios, el Hijo de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Te das cuenta? Esto es igual que si dijera: estás muerto y estás siguiendo a Satanás. Nosotros, creo que la inmensa mayoría, o por no decir todos nosotros, nos hemos bañado en el río o también en la acequia. Y todos conocemos muy bien lo que cuesta nadar en contra de la corriente. Y más si no sabemos mucho nadar. Nos cuesta mucho. Pero lo fácil y placentero que es nadar a favor de la corriente. Aunque esta corriente nos lleve a una catarata. Pero es fácil y placentero nadar a favor de la corriente. O simplemente dejarnos, haciendo el muerto, a dejarnos arrastrar por la corriente. Esto es fácil. Lo difícil es luchar en contra de la corriente. No digo que es fácil venir a escuchar el Evangelio. Y no lo dice el Señor que sea fácil el que la persona sea salva, aunque haya libertad plena, aunque nadie te diga nada. No es fácil. Y no digo que sea difícil porque tú tengas que hacer grandes cosas, no. Es difícil por tu interior, porque tú tienes que luchar contigo mismo. Tienes que luchar contra una corriente quizás que tú mismo llevas dentro, que se está diciendo: no, si yo no soy tan malo, fulano y zutano, que son de misa diaria y después te pegan la puñalada. Yo no soy de eso, yo no iré y no vendré, pero yo no hago estas cosas. Y tendremos muchos modos y maneras de justificar nuestras actitudes. Pero hemos de luchar contra esto, porque es fácil de dejarse arrastrar, fácil de nadar con esa corriente. ¿Saben ustedes que los peces del río, ninguno de ellos nada a favor de la corriente? Sino que todos van en contra de la corriente buscando la comida, porque es de la corriente donde viene la comida. La comida viene de arriba, no viene de abajo. Y ellos van siempre nadando hacia arriba. Por eso vemos en las presas cómo suben. El pescado siempre, durante toda su vida, va hacia arriba. Solamente va una vez en la vida hacia abajo, pero es cuando está muerto. Cuando muere, entonces panza arriba le vemos en el río cómo va. Pero solamente muerto, vivo no. Y la persona que vive, la persona que recibe al Señor en su corazón, que está seguro, no le importará lo que la gente pueda decir, porque más que dijeron de Jesús, no le importará. Lo que le importará es testificar a los demás del peligro que corren. Y esto, queridos amigos, hemos de hacerlo. Se necesita valentía, y esta valentía no es humana, es del cielo. Necesitamos el poder y la gracia del cielo, del Señor, para ello. Por esto dice el Señor que el reino de los cielos es de los valientes, y ellos hacen fuerza y lo arrebatan, de los valientes, no de los cobardes. Así que Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso estáis muertos, porque seguíais la corriente de este mundo, y esta corriente estaba influenciada por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás. Era quien llevaba esta corriente del mundo. Es muy fácil correr esta corriente. Seguir en contra no es tan fácil. Por esto, el evangelista Juan, en su epístola, nos dice que el mundo entero, queridos amigos, el mundo entero está bajo el poder, la potestad y la autoridad del maligno. El mundo entero bajo las alas del maligno. Mateo nos dice la tentación que tuvo el Señor por el diablo y le mostró todos los reinos del mundo. Juan ha dicho que el mundo entero está bajo el maligno, pero es que el maligno al Señor Jesucristo le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo al Señor: todo esto te daré, porque es mío, claro, te daré si postrado tú me adoras.
No nos extrañe. El mundo entero bajo el poder del maligno está. Y también Juan nos dice en su evangelio que Cristo llamó al diablo príncipe de este mundo. Y San Pablo en su epístola a los Corintios dice el Dios de este siglo. Así que el maligno, el mundo entero está bajo su poder y influencia. Él, vemos que al Señor le daba el mundo entero si se arrodillaba a Él. Juan le llama el príncipe de este mundo y San Pablo le llama el Dios de este siglo. Y tú dirás, bueno, eso es exagerar mucho. Yo no sigo al diablo, ni Dios me libre de servirle. Querida alma, ¿qué vale decir que yo soy buena o medio buena, o lo que tú quieras decir, si tienes miedo a morir, si no tienes seguridad de la salvación? Déjate de religiones, déjate de apuntes. Tienes que saber que eres salva y eres salvo. Si no es una tontería, está en un peligro eminente. ¿Qué importa decir que yo voy a coger el tren de las 12 y llego a las 12 y 1 minuto? Por 1 minuto me dicen, has perdido el tren. Y otro llega 1 hora después y dice, por 1 hora has perdido el tren. Y otro llega 1 día después, por 1 día has perdido el tren. Tanto por el que vino 1 día más tarde, como el vino 1 hora más tarde, como el que vino un medio minuto más tarde, todos perdieron el tren. Ninguno se marchó de viaje. ¿Qué importa el tiempo? ¿Qué importan los pecados? ¿Qué importa la religión si pierdes el tren? ¿Qué importa? ¿Qué importa es que tengas seguridad de tu vida eterna y que del mundo y sus pasiones y sus cosas tú lo dejes a un lado y digas, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador? La palabra de Dios nos dice que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el poder satánico que nos ciega. ¿Y qué dices tú? ¿Que nos ciega diciendo mentiras? No, te ciega con el afán de este mundo. Basta el día su afán, decía el Señor. ¿Te parece poco el afán? Decidme cuánto tiempo tenéis para leer la Biblia. Decidme cuánto tiempo tenéis aún para jugar con vuestros hijos. Decidme cuánto tiempo tenéis para hablar con vuestros nietos. No hay tiempo. Y si para los seres queridos no tenemos tiempo, menos para una cosa de la eternidad. Queridas almas, ¿cómo nos ciega el diablo? Que cuando menos nos pensamos, nos llega la enfermedad. Y cuando estamos enfermos, ¿creemos que vamos a pensar en la eternidad? ¿Creemos que vamos a pensar en el Señor? Pensamos en curarnos. Y creemos todo lo que nos dicen de los amigos que nos visitan, la confianza que nos dan, la esperanza. Bueno, eso no es nada, tú sanarás. Y aún la familia, aunque la familia ya ha dicho, el médico no tiene remedio. Bueno, pero acuérdate de fulanica o fulano como le pasó, y así, engañando y siendo engañado. Este es el mundo que nos rodea, porque es el diablo quien ciega. Y nos vamos a la eternidad en un suspiro sin saber nada. Triste vida la nuestra. Por esto, queridos almas, hemos de apercibir nuestro viaje y este mundo que no nos importe tanto, la amistad de este mundo. Por eso dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no hay poca, no proviene del Padre, sino del mundo, del diablo. No proviene del Padre. Así que olvidemos estas cosas que nos están arrastrando a la condenación eterna. El diccionario dice que el mundo es uno de los enemigos del alma. Uno de los enemigos del alma. Y la palabra de Dios dice, enemigo de Dios es el diablo. ¿Qué puedes esperar del mundo? Si el mundo es un enemigo del alma. ¿Qué puedes tú esperar de la amistad del mundo que te enlaza, que te ata? ¿Qué puedes esperar si es un enemigo de tu alma? Si el mismo diccionario castellano nos lo dice, no el religioso, es un enemigo del alma. Pues ya puedes luchar, ya puedes acudir
Y queridas almas, créeme, que esta fuerza moral y espiritual no la tienes tú ni la tengo yo. Necesitamos acudir al Señor y decirle: Señor, sálvame. Yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuya. Yo no quiero ir a un infierno, yo quiero vivir la eternidad contigo. Y quiero tener ahora esa eternidad, quiero saberlo ahora, ya que tú has venido a morir y dar tu vida por mí y a salvarme. Pero muchos contestan: bueno, yo soy cristiano, yo tengo mi religión, yo tengo mi corazón, yo tengo mi conciencia, y cada uno contesta a su manera. Fijaos lo que dice la palabra de Dios por el apóstol Pablo. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Cada uno de nosotros, cuando hablamos de estas cosas interiormente que llegan y rozan nuestra alma, enseguida vamos a la defensiva y decimos: yo sigo la tradición de mis padres, y así nos salvamos de aquel mensaje o de aquella amonestación que nos están dando. Yo sigo la tradición de mis padres. ¿Y qué tradición tenían tus padres? Fíjate lo que el apóstol San Pedro nos dice de esta tradición. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vacía manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Eso es lo que recibimos de nuestros padres: una vacía y frustrada manera de vivir, un hueco en el corazón que no se llena de ninguna manera. Eso es lo que recibimos de nuestros padres. Y la tradición de nuestros padres, más buena o más mala, no va a llenar el corazón. Y de verdad, sinceramente, seguimos la tradición de nuestros padres hasta donde nos conviene. Porque nuestros padres ni tenían lavadora, ni agua potable, y muchos ni luz eléctrica, ni coche para ir a Murcia, y algunos andando ni burra tenían, nuestros padres. Pero nosotros no seguimos esa tradición, porque es muy cómodo ir en coche a Murcia, y es muy cómodo encender la luz, tener luz y no un candil, y es muy cómodo ponerle el grifo a andar y beber agua y echar la máquina a lavar. Es muy cómodo, pero esa tradición, como eran de nuestros padres, sí, pero esa no la seguimos. Es una excusa, querida alma, cuando decimos: yo quiero seguir la tradición de mis padres. Todo esto, querida alma, son cisternas rotas, fuentes secas, árboles sin fruto, nubes sin agua. Tienen apariencia, o tenemos apariencia de algo, y no hay nada con sabor, nada con certeza, nada con seguridad. Pero cuando seguimos al Señor, cuando le aceptamos a Él en nuestro corazón, sí tenemos seguridad. Como aquel ciego que fue llevado a Jesús y Jesús le curó. Y era un hombre mayor ya de 40 años, pero había nacido ciego, toda su vida ciego. Y entonces los escribas en concilio le llamaron para ver cómo había sido curado, para así de esa manera decirle a Jesús unas cuantas cosas, y sin menester condenarlo, que eso era la intención. Y le preguntaron de una manera y de otra cómo había sido curado. Y el pobre ciego, que como ciego poca cultura podía tener, poco sabía de la vida, le dijo: señores, cansado ya de contestar, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Eso sí lo sé. ¿Cómo ha sido? No lo sé. Pero lo cierto es que 40 años he andado ciego y ahora veo. Os veo a vosotros, os veo todo el mundo, os veo. Y hay algo, querida alma, que tú podrás decir si confiesas tu pecado al Señor, si te rindes al amor del Señor y dices: Señor, yo quiero que tú me salves,
no podrás explicar cómo, no podrás decir muchas cosas, no sabrás nada de teología, pero podrás decir una cosa: sé que antes no era salva y ahora soy salva. Esto sí, porque el Señor sí vino a morir por los pecadores y vino a salvarnos, no una teoría, una práctica, una vivencia. Y esta vivencia está cuando nosotros, arrepentidos de nuestro pecado, le pedimos al Señor perdón de ellos. Por ello, si no hacemos caso, nos esperará un juicio. Ya hablemos el otro día de esto, lo horrible que será el juicio. Él, dice la palabra de Dios en un salmo, juzgará al mundo con justicia. Y también San Pedro nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y si no perdonó al mundo antiguo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, por lo cual el mundo pereció anegado en agua. Dios no perdonó al mundo antediluviano y tampoco nos perdonará, porque Dios nos mide a todos con la misma vara. No tiene privilegiados. No mira mejor al rico que al pobre. No mira mejor al bueno que al malo. Dios empleará su justicia a todos por igual. Por ello, querida alma, hemos de librarnos. Pero si después de escuchar el mensaje, después de darnos cuenta del amor de Dios, de su muerte, que Él vino a salvarnos, no hacemos caso, dice la palabra de Dios: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu Santo? Antes hemos oído que pecado no es tanto maldecir o decir palabras soeces. Hemos oído de que no es este el pecado que nos condena, aunque es pecado, sino que el pecado que nos condena es rechazar libremente, por un acto propio de voluntad, rechazar la palabra de Dios, rechazar al Hijo de Dios, rechazar que la sangre del Hijo de Dios me limpia de todo pecado. Esto es lo que nos condena, porque no queremos ser salvos, no aceptamos que el Hijo de Dios dio su sangre en la cruz por nosotros. Esto es nuestra condena. El hombre busca remedio, pero remedios no verdaderos, y por ello está perdido. Y se da cuenta y entonces trata de hacer algunas cosas para salvarse. Pero la palabra de Dios nos dice: la lengua, queridas almas, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y un fuego pequeño, cuán grande bosque enciende la lengua. Un mundo de maldad. ¿Quién no ha hablado nunca de su prójimo? No, podremos justificarnos lo que queramos, pero cada uno ha hablado y se ha despachado bien contra aquel que ha considerado su enemigo, con justicia y sin justicia. Nos ha gustado hablar contra aquel que nos ha hecho daño. Es un mundo pequeño, es un fuego pequeño, pero cuán un grande bosque enciende la lengua. Es un mundo, dice, de maldad. Queridas almas, ¿qué haremos? ¿Obras? ¿Sacrificios para salvarnos? La palabra de Dios nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué haremos? ¿Sacrificios? ¿Rezos? ¿Pagaremos muchas misas? Dice la palabra de Dios: ¿qué ganará el hombre si ganara el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué pagará por su alma? No hay nada, querida alma, que tú puedas pagar para pagar el valor de tu alma por los pecados que tú has hecho. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Si gana el mundo entero y pierde su alma, ¿qué? No hay nada que pueda pagar. Porque si ganáramos el mundo entero con justicia, con honestidad, con trabajo y con sabiduría, si fuera posible, y al final le dijéramos: Señor, voy a morir y yo no quiero ir al infierno y quiero pagar por mi alma, a cambio te doy el mundo entero que he ganado, te lo doy para que tú me salves. El Señor se echaría a reír, porque Él dice en su palabra que el mundo es mío
y su plenitud. Y como hemos leído, desnudos nacemos y desnudos seguros que nos vamos. Y si es tuyo el mundo, cuando te mueras, te lo llevas. Aquello que tú dices que has ganado o que has heredado, te lo llevas. Es del Señor. Nada más que eso. Así que, ¿qué recompensa daremos? Nada. Por esto, dice el Señor, en la condición que nos encontramos, en el mundo tendréis aflicción. Esta es la paga del mundo, queridas almas. En el mundo tendremos aflicción. Aflicción de muchas maneras. Aflicción de aquellos amigos que tú has estado haciéndole muchas cosas, muchos favores, y ahora te han dado la espalda a la hora de la verdad. Aflicción. En el mundo tendrás aflicción, sí, porque has confiado en ciertas personas y ellos tampoco te han beneficiado en nada. El mundo tendrás aflicción. Ah, que te gusta el mundo, te gusta discoteca, te gusta baile, te gusta hablar, te gusta reír, te gustan los chistes feos, te gustan todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Y el final, aflicción en el alma. No satisface. Puedes reír un momento, puedes pasar por una persona muy divertida, puedes ser una persona muy simpática, pero al final queda amargura en tu interior. Porque en el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Y lo dijo Él. Y el mundo solamente da aflicción. Ese mundo del cual tú te guardas, que no quieres que te vean, que no quieres que digan. De ese mundo que tú te guardas, tendrás aflicción. Pero dice el Señor más, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú no puedes, pero yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que da el Señor, no como el mundo la da, que siempre te da a cambio de unas migajas. Hazme y yo te daré. Tú hazme negocio y yo te daré negocio. Tú recompénsame y yo te recompensaré. Tú dame un presente y yo te daré otro. Ese es el mundo. Pero dice el Señor, yo no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Esa es la paz que el Señor nos quiere dar, no como el mundo la da. Palabra fiel, dice el Señor, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo, Dios, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Serás tú uno de ellos? Que le dirás, Señor, yo soy un pecador y te necesito. Me reconozco que soy embustero. Me reconozco que en mi vida algo poco o mucho he robado. Reconozco que no soy justo. Reconozco mi pecado y me da vergüenza confesarlo delante de ti, pero la sangre de tu Hijo que me limpie de todo pecado. Y yo no quiero tener temor al mundo, sino temor reverente a ti. Si de verdad confesamos estas cosas al Señor, Él nos va a dar la salvación. Dice la palabra de Dios que en el mundo Él estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino lo suyo, lo que Él hizo, y sin embargo le rechazamos. Cuando fueron unos hombres a coger a Jesús, mandados por los escribas y fariseos, aquellos guardias vinieron sin Jesús, y ellos le dijeron, pero ¿cómo es que no habéis traído a Jesús? Y aquellos dijeron, nunca hemos oído hablar a nadie como este hombre habla. Y aquellos que habían creído en el Señor como su Salvador dijeron, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y Cristo Jesús, su nombre de Jesús, precisamente quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados, Salvador del mundo. Y Él nos puede salvar de este mundo pecador. Él nos puede salvar de este miedo horroroso a la muerte. Sabemos que somos de Dios, pudieron decir otros. Ojalá, querido amigo y querida amiga,
que tú puedas decir estas cosas, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. ¿Por quién te decides? ¿Por el mundo o por Cristo? Cristo puede ser tu salvación, pero el mundo, el diablo, puede ser tu infierno. Y querido amigo, termino con unas palabras que dijo el Señor hablando a las gentes de aquel tiempo suyo, que Él les predicó, que les dijo: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree jamás andará en tinieblas, soy la luz del mundo. Y entonces, cuando terminó su mensaje, dijo a aquellas gentes de su generación, que como palabra de Dios nos lo dice en el día de hoy también a nosotros: un poco más. ¿Qué puede ser un poco más? ¿Un día? ¿Un año? No lo sabemos. Un poco más y el mundo no me verá más. Y si el mundo no verá más al Señor, tampoco lo verá aquel que ame al mundo. Querida alma, que no estés tú en este mundo, sino que tu corazón invoque el nombre del Señor para que seas salvo. Amén. Nuestros hermanos, por medio de la palabra, nos amonestan el grave peligro que se corre de no aceptar a Jesucristo. Y muchos del mundo piensan, como hemos cantado en el himno número 185, que Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Y eso dirán: pues por mí no habrá venido el Señor, ni yo le dije que viniera. Y verdaderamente será muy grave para esas personas cuando no crean que Jesús vino a morir por ellas, porque no hay otra solución. Nosotros, como ya hemos oído por medio del mensaje, nada podemos llevar al Señor. Nada podemos llevarle, sino, como ya dice en un cántico que yo tengo: no hay nada que hacer, ya lo hicieron por ti.